el apoyo y la presencia del licenciado Gabriel Cocón, que como comentábamos, su especialidad es el Derecho Penal Fiscal. Y antes que nada, pues vamos a darle las gracias al licenciado. Licenciado, qué bueno que estás con nosotros el día de hoy. Al contrario, un gusto estar con ustedes. Muy bien, pues aquí seguimos con esta interesante charla. Y sobre todo, miren, lo que tratamos de inculcarles a ustedes y que se den cuenta es la extraordinaria información que está manejando el SAT de todos los contribuyentes y de nosotros mismos también como contribuyentes y como contadores de la actividad que estamos realizando, y que ya es muy difícil esconder una serie de planeaciones maravillosas que por ahí nos recomiendan algunos colegas, que finalmente el SAT se va a dar cuenta y que necesitamos tener bien planificada nuestra contabilidad, bien fundamentada, bien hecha, como estaba viendo ahí en la última lámina que estaba presentando Miguel, que no se les olvide toda la documentación que integra la contabilidad, porque cuando les caigan, acuérdense que por todo les quieren imponer multas y procede por muchos detalles de documentación que no presenten en su momento y que no tengan. En algunos apuntes que hemos visto por ahí, es importante definir lo que es el derecho penal fiscal, y en esto estábamos definiéndola como la rama del derecho público integrada por las leyes que tipifican la conducta ilícita de las personas, establecen las consecuencias jurídicas de ellas derivadas y el procedimiento y órganos estatales para la aplicación de las penas que amerite dicha conducta. Dentro de la tipificación de conductas ilegales, atípicas o de intención de defraudar al fisco, pues tenemos muchísimas dentro de lo que es el Código Fiscal de la Federación. Hay que tener mucho cuidado, como siempre se los comentamos. Y aparejado con esto, también es importante tomar en consideración el criterio por el que sigue ya la autoridad en cuanto a que dentro de la rama jurídica se toma el derecho penal fiscal como un derecho rehabilitador o de readaptación de los sujetos y de la conducta calificada de ilícita, y que dentro de las infracciones o las omisiones, la ejecución que lleven a cabo, pues que va aparejado el aspecto penal, que es el castigo corporal para las personas de acuerdo con, si no llegan a un arreglo inicial y el delito no es muy grave, con la restitución de lo que no hayan pagado. Entonces, esto es una situación que nos pone en el aspecto de ponernos a pensar de que hay que darle una buena asesoría al cliente. Hay que tener cuidado con las personas que pudieran tener la responsabilidad penal dentro de las empresas, y sobre todo cuando les pidan a ustedes consejos respecto a esas planeaciones, no hay que darlas tan a la ligera, porque como les comentaba hace un momento, la información que maneja el SAT cada día es más precisa y es más puntual. Y pues si quieres, mi estimado licenciado, comenzamos con tu plática. Continuamos aquí con la plática que iniciamos la semana pasada, en donde tocamos algunos puntos de las instituciones del derecho penal fiscal, que en ocasiones los abogados nos vamos con la finta. O sea, ya sabemos que ese tipo de instituciones, que son lo relacionado con la caución, lo relacionado con la conmutación de las penas, el tema de la responsabilidad penal, pues los que litigan penal están acostumbrados a ver esas instituciones en el Código Penal Federal. Sin embargo, les explicaba a ustedes que tratándose de delitos fiscales y también los de seguridad social, en las propias leyes se manejan estas instituciones un poco distinto de lo que tiene nuestro Código Penal. Entonces les explicaba que es muy prudente tomar en cuenta estas situaciones, porque luego pensamos que ya nos liberamos de problemas, cuestiones de prescripción o algo así del lado penal, del lado del Código Penal, cuando realmente se computan de manera distinta, se valoran de manera distinta en las leyes especiales, en el Código Fiscal o en la Ley de Seguro Social. Bueno, saliendo ya un poquito de este tema, ya enfocándonos a lo que es el delito. Entonces, nosotros vamos a encontrar muchas veces en materia de delitos
que pensamos que el delito no es solo aquella conducta que aparece descrita en la ley, ¿sí? Aquella conducta que diga que no omitas el pago de contribuciones o que no presentes tu aviso con ciertas situaciones, pero el delito va mucho más allá, ¿sí? Esa conducta que nosotros consideramos como delito viene siendo una parte del delito, es decir, un elemento del delito, porque no debemos de olvidar que el delito es la conducta típica, antijurídica, culpable y punible. Entonces, aquellos eventos que reúnen estas 4 condiciones o 4 elementos como nosotros lo consideramos, eso es lo que va a constituir delito, a diferencia de que si uno de estos elementos no se reúne, pues es obvio que no va a existir un delito. Cuando existe un delito, pues obviamente tiene que existir un responsable, y cuando existe también un responsable de un delito tiene que haber una consecuencia. Ya dijimos que las penas son varias, nada más que cada figura típica te va indicando cuál es la pena que corresponde. Casi todos los delitos fiscales tienen como prioridad la sanción corporal, es decir, la pena de prisión. Creo que solo hay un delito que es el alternativo y habría que buscar por allá lo que tiene. También otro tema que teníamos que comentar también es lo relativo a la prisión preventiva. Bueno, nosotros nos enfrentamos a un procedimiento penal, tenemos que valorar 2 cosas: la llamada prisión preventiva y la prisión definitiva. ¿En qué se distingue una de otra? Bueno, la prisión preventiva, hasta el sistema actual que tenemos, el sistema tradicional, porque va a entrar en vigor otra forma de procesar, que es el sistema acusatorio adversarial. La prisión preventiva, cuando tú te enfrentas a un procedimiento, tiene que ver con una medida cautelar. De hecho, es una medida cautelar que el único fin que persigue es que la persona procesada no se evada de la justicia, es decir, que esté siempre presente en todo el curso del procedimiento para que éste pueda marchar y ya se puede llegar a un estado en el que se pueda dictar sentencia, que viene siendo el juicio, ¿sí? Que es el momento en el que puedes, valorando la existencia de los elementos de prueba que existen en el expediente, pues emite su decisión y determina si el procesado es culpable o es inocente de los hechos que se le atribuyen. Entonces, a partir de que esta persona es sentenciada en caso de ser culpable, lo que es la prisión preventiva se cambia a lo que es la prisión definitiva, si es que está recluido, ¿sí? Si en su momento esta persona tuvo la oportunidad de alcanzar la medida suspensional de la libertad bajo caución, pues lo que va a hacer el juez es ordenar su reaprehensión cuando la sentencia que lo haya reconocido como culpable, ¿sí?, quede firme, porque después de la sentencia de primera instancia luego viene la apelación, luego viene el juicio de amparo, y de acuerdo a lo que se decida ahí, pues se ordenaría la reaprehensión, más bien la reinserción voluntaria, más bien la inserción voluntaria del procesado o sentenciado ya a prisión, y en su defecto pues la reaprehensión para que pueda compurgar su pena si es que no tiene los beneficios de la conmutación de la pena, ¿sí? Entonces, distinguiendo así la prisión preventiva de la prisión definitiva, la prisión preventiva se tiene desde que inicia el proceso hasta que se emite sentencia, en tanto que la definitiva se tiene cuando el procesado es condenado para que compurgue ya su pena, siempre y cuando no pueda ser objeto de una sustitución de la pena, que es un tema también que platicamos, que la sustitución, más bien la conmutación de la pena, solo se tiene en determinados casos. Hay delitos por los cuales el Código Fiscal no da derecho, aunque el Código Penal, por otras disposiciones, daría ese derecho, ¿no? Entonces es una confronta entre una disposición del Código Penal y del Código Fiscal, que en determinados casos uno permite la conmutación de la pena, en tanto que el otro prohíbe. Entonces hay un conflicto entre 2 normas, y le estaba comentando a Gilberto que en este caso pues ya tenemos lanzado por ahí una defensa en cuanto a la inconvencionalidad e inconstitucionalidad de esta norma, de la norma que en el Código Fiscal prohíbe la conmutación de la pena. Vamos a ver cómo lo resuelve nuestro colegiado local. Sí, esperemos que nos den por allá la razón, y si no, pues a continuar hasta llegar a la Corte, si para ellos les parece interesante. Que es importante mencionar, colegas, si me permite el licenciado, que para efectos de algunos estudios que hemos visto y algunos apuntes y el criterio de la autoridad,
en el aspecto del delito penal fiscal, se presume, siempre van a presumir ellos que existe el dolo. Entonces, en el momento en que ellos están levantando una querella o una denuncia penal, se presume que la persona pues ya es hasta cierto punto medio culpable, y que para efectos, lo que comentabas, de no ponerlos en prisión preventiva para que pudieran llevar a cabo su juicio fuera de la cárcel, como que es muy reacio, ¿no? Como que casi no lo quieren hacer. Más bien, el dolo viene siendo un elemento del delito, y el dolo no es otra cosa más que el hecho de realizar algo conociendo que verdaderamente es malo. Claro. O sea, si yo sé que algo es delito y consciente de eso lo cometo, entonces actúo con dolo. Entonces, lo que comenta Gilberto tiene que ver con lo siguiente. De acuerdo a la teoría del delito, hay ciertos delitos que no se pueden cometer más que por dolo. Entonces, hay criterios de los jueces, en el que establecen, de los tribunales, bueno, en los que han establecido que tratándose de los delitos fiscales no se reconoce como viable que se puedan cometer por culpa, es decir, por accidente. Entonces, da por un hecho que todos los delitos fiscales se cometen por dolo, ¿sí? No hay que confundir el dolo con el elemento subjetivo específico que para determinados delitos se requiere. Más adelantito vamos a ver unos ejemplos de esto, ¿sí? Entonces, aquí es tomar en cuenta esto. Yo me enfrento a un proceso penal, ¿sí? Tengo que valorar dos cosas: si el delito es grave o si no es grave, ¿sí? Si alcanzo la conmutación de la pena o no la alcanzo, ¿sí? Si tengo derecho a la libertad bajo caución o no, porque de eso va a depender mi estrategia de defensa. O sea, si no alcanzo libertad bajo caución, es obvio que me voy a enfrentar a una prisión preventiva y probablemente a una prisión definitiva. Entonces, lo que tengo que hacer es agotar muy bien mis elementos de prueba en la etapa de averiguación previa para que yo pueda litigar en contra de la orden de aprehensión que en su momento se genere. Pero si no tengo ese cuidado, es decir, si en la averiguación previa yo no aporto todos los elementos de prueba que me van a servir para desvirtuar la inexistencia de los requisitos que se requieren por el obsequio de la orden de aprehensión, pues es obvio que me van a negar en el amparo, lo que yo solicito, es decir, la negativa de la orden de aprehensión, y me voy a ver complicado, porque en delitos graves siempre se litiga en contra de la orden de aprehensión, pero hay que tener cuidado de aportar los elementos de prueba en la etapa de averiguación previa. Bueno, hablamos por ahí, Gilberto, de que el delito, más que la figura descrita en la ley como delito, así como lo conocemos nosotros, el delito es el acto o la omisión que sanciona las leyes penales. Entonces, esta explicación viene siendo muchísimo amplia, porque nosotros nos preguntamos, ¿es el acto o omisión que sanciona las leyes penales? Entonces, muchas veces cuando comenzamos a litigar, pensamos que el hecho de incurrir en la conducta que la ley cataloga como delito ya me hace perder el caso, y no, tiene mucho que ver. Aquí vienen, cuando nos enfrentamos a un tema cualquier tema de delitos, existen las famosas excluyentes de responsabilidad que están en los respectivos códigos penales. Entonces son ciertas situaciones que de presentarse excluyen de la responsabilidad penal. Valorando algunas de estas causas excluyentes, pues estas difícilmente se pueden presentar cuando se cometen delitos fiscales. Es algo curioso, ¿no? Entonces va más para cometer cualquier otro tipo de conducta, pero en la cuestión de los delitos fiscales es muy difícil que se puedan presentar estas causas excluyentes, lo cual no quiere decir que, de acuerdo a la particularidad del asunto o de los hechos como se desarrollen, pueda presentarse. Entonces hay que tener por ahí presente estas causas excluyentes de delito, porque es lo que nos va a eliminar. Es decir, aunque ocurramos en la conducta que se cataloga como delito, esto nos va a eliminar. ¿Por qué? Porque ante la causa excluyente de delito, pues la conducta, aunque se haya realizado, no podría ser considerada como antijurídica. ¿Por qué? Porque la propia ley te dice que en esos casos no puede existir una responsabilidad, ¿no? Bueno, la conducta típica, ¿qué es? Cuando nosotros hablamos de una conducta típica, no hacemos otra cosa más
que adecuar los hechos concretos, ¿sí?, a la hipótesis legal catalogada como delito, es decir, catalogada como tipo penal, porque las descripciones así las debemos de entender, ¿sí?, como tipos penales. Cuando el hecho particularmente valorado encuadra perfectamente en esa descripción típica, entonces nosotros hablamos del juicio de tipicidad, es decir, el análisis que nos lleva a concluir que el hecho particularmente valorado encuadra perfectamente eso. Entonces ya tenemos un elemento del delito, que es la tipicidad. Cuando nosotros ya tenemos ubicado un hecho en la tipicidad, tenemos que proceder a analizar otro elemento del delito, que es llegar al extremo de valorar si la conducta en sí es antijurídica. De entrada podemos decir, oye, pues si se ubicó en una hipótesis que la ley cataloga como delito, pues tiene que resultar antijurídica. No podemos agotar nuestro análisis a ese aspecto, porque tenemos que analizar el derecho como un sistema. Porque puede ser que en un código civil ciertos hechos de los que estemos valorando estén permitidos. Entonces, como están permitidos, la conducta no puede ser antijurídica, y ante la inexistencia de esa antijuridicidad, pues no puede existir un elemento del delito, y por consiguiente no puede haber delito, ¿sí? Vamos a suponer que nuestro hecho encuadra perfectamente la tipicidad y no hay una norma que lo autorice, es decir, sea también antijurídico. Entonces tenemos que analizar un tercer elemento que tiene que ver con el dolo, con la culpabilidad. Esto tiene que ver si la persona la persona que realiza la conducta no cae en algún supuesto de inimputabilidad. Eso se establece el propio código, porque cuando son inimputables, pues es obvio que como no se conducen con todos sus sentidos, pues no pueden ser responsables, no pueden ser legalmente responsables. Y de ahí nos brincamos al cuarto elemento, porque puede ser que la conducta sea típica, sea antijurídica, el personaje que lo realice sea culpable, pero puede ser que la conducta en sí no tenga una sanción, es decir, no sea punible. Y por consiguiente, cuando una conducta no es punible, no se reúne un requisito que se requiere para configurar el delito, y por consiguiente no existirá delito. Bueno. Ok, nada más déjame comentarte aquí, el contador Alberto de Cancún, lo que debe de considerarse elementos de los delitos, pues es lo que estaba comentando aquí el licenciado Cupón: la conducta, la tipicidad, la antijuridicidad, la culpabilidad, la punibilidad, la imputabilidad, y hay autores y hay doctrinarios que meten más detalles para el delito. Yo he visto ahí unas listas hasta de 8 o 9 conceptos. Pero bueno, los básicos son los que estabas comentando. Claro, de acuerdo a la teoría del delito, ya decían eso: conducta típica, teórica, culpable y punible, ¿no? Entonces, esos con sus 20.000 variantes, dentro de esas cae la imputabilidad que estamos platicando, dentro de esos se cataloga. Entonces, estamos hablando de que respecto a la punibilidad de la conducta, es decir, que la conducta particularmente valorada como delito tenga una sanción. Existen casos en los delitos fiscales que también tenemos que tener presentes, en los que a la propia Secretaría el Código Fiscal les pone una prohibición para presentar querellas. En la sesión pasada hablamos de los famosos requisitos de procedibilidad, ¿sí? Y vimos que hay delitos fiscales que requieren querella, otros declaratoria de perjuicios, otros simple declaratoria, en otros casos denuncia. Bueno, para ciertos delitos, y de acuerdo a las cuantías que se presentan, las cuantías de las omisiones, sobre todo en delitos aduaneros, la ley, el Código Fiscal establece como situaciones de poco interés el hecho de que la omisión no rebase, vamos a imaginarnos, de 110,000 pesos. Creo que es un poquito más por allá, no tengo la suma actualizada. Entonces, en esos casos, la norma establece que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no formulará querella. Entonces, cuando esta disposición se presenta en una situación, pues yo he visto varios abogados que le dicen a sus clientes: no te preocupes, porque el lado penal ya te solucioné tu problema, cuando realmente la solución se la da la ley. Eso no está sujeto a ninguna duda. No es que el abogado sea un muy buen abogado, sino que la ley
le prohíbe a la autoridad hacendaria presentar la querella, y recordarán que si no hay querella, pues obviamente no puede haber un ejercicio de la acción penal ni el inicio de la averiguación previa. Entonces, ustedes, por ejemplo, mucho en frontera se presenta esta situación cuando decomisan vehículos pues, por no estar importados o por salirse de lo que es la franja fronteriza. Entonces, en estos casos, como la cuantía de las omisiones son inferiores así, vamos a imaginarnos a 110,000 pesos, entonces, pues aunque el Ministerio Público de la Federación se lo lleve, pues tarde o temprano va a tener que soltar a esta persona, y da la casualidad que estos abogados, cuando solucionan el problema penal en el Ministerio Público, luego se van a buscar un abogado que litigue fiscal para que quiera solucionarse del lado aduanero, porque llegan aquí y te dicen, oye, pues es que el asunto penal pues lo solucioné, pero el PAMA nos queda pendiente, entonces quiero por ahí ver si me echan la mano. Pues sí, te solucionaste, porque tiene una prohibición la Secretaría de Hacienda para presentar querella, no es porque tú lo hayas solucionado, ¿no? Entonces acuérdense también que en el Ministerio Público las únicas formas en las que se puedan solucionar son cuando la autoridad decreta el no ejercicio de la acción penal, que ese viene siendo una cuestión de fondo, o bien la reserva del expediente, pero la reserva viene siendo una aspirina, no es algo que solucione en definitiva. U otro, cuando ve salir una persona en la averiguación previa, es porque caucionó, ¿sí? O bien en estas situaciones en donde existe prohibición para presentar querella. Bueno, platicamos nosotros de los elementos del delito, y así como existen elementos del delito, yo les platicaba que existen elementos del tipo penal, ¿sí? Entonces, nosotros explicábamos en la sesión pasada que una de las razones por las cuales los tipos penales especiales están en las legislaciones especiales, porque da la casualidad que en esas legislaciones especiales se encuentran muchos de los elementos normativos que exigen los tipos penales especiales, ¿sí? Hablando de algunos ejemplos, pues, en el caso de los que vinieron a ser reformados, el artículo 105 que te habla de los delitos de contrabando, ¿sí? Recordarán que este fue materia de modificación de su fracción 12. Entonces había un tema que realmente yo no me había fijado, al menos no me había topado con un tema de enfrentar, por ejemplo, un proceso penal con un tipo penal de los previstos en la fracción 12. Y dice así el artículo 105: comete el delito de contrabando quien, entre otros casos, señalen el pedimento, el nombre, denominación o razón social o la clave de registro federal de contribuyentes de alguna persona que no hubiese solicitado la operación de comercio exterior, o con estos datos sean falsos. Entonces viene siendo un tipo penal en donde la reforma incluye al nombre, ¿sí? Una situación que antes no estaba, realmente yo no la había advertido. Esto sucede mucho en operaciones de comercio exterior, donde se tiene la mala costumbre o el accidente de señalar como importador a una persona. Los agentes aduanales ponen a una persona cuando realmente esta persona nunca les ha permitido, o más bien los ha autorizado para tramitar importación. Es el famoso contrabando técnico, donde utilizan el padrón de importadores de una persona física o de una persona moral para hacer trámites de importación que realmente no son del importador. Entonces esto lo llevan a delito. Y antes de la reforma, pues yo no me había fijado que esta situación no se podía presentar en cuestión con una persona física, porque es a quien le corresponde el nombre. Entonces, antes de la reforma 2014, este tema de este delito que particularmente le estoy platicando, se va a la cuestión de las personas morales, no de las personas físicas, pero a partir de 2014, pues ya se comprende, ¿sí? Entonces es una parte de la reforma que viene interesante. ¿Hay alguna pregunta? No. Sí. Y Alberto, ¿cómo te llamas, Alberto? Alberto de Cancún. Alberto, ¿qué? A ver si se identifica. Alberto, a ver si nos das tu apellido para identificarle. Bueno. Dentro de los delitos que vienen en la reforma... Es que es tu vecino, Nick. ¿Sí? Entonces... Sí. Bueno, a lo mejor sí lo conozco. Sí. Bueno. Dentro de los delitos novedosos que viene el tema del delito del buzón fiscal, relacionado con el buzón fiscal, ¿sí? Que nos dice que va a cometer delito, este tipo de delito.
que modifique, destruya o provoque la pérdida de la información que contenga el buzón tributario con el objeto de obtener indebidamente un beneficio propio o para terceras personas en perjuicio del fisco federal, o bien ingrese de manera no autorizada a dicho buzón a fin de obtener información de terceros. Entonces, nosotros estamos viendo que entre las partes de la reforma de 2014 introducen esto del buzón fiscal, que se relaciona luego con la contabilidad y que vamos tarde o temprano a terminar utilizando mucho, o más bien la autoridad utilizando mucho en lo que son las revisiones que ésta realiza. Pues ya a través de esta disposición ya estamos previendo que el buzón tributario puede ser objeto de intromisiones así inesperadas, ¿no? O bien del hecho de que pues tú le des a tu contador tu clave para poder entrar a los buzones, que es lo que se trata de evitar a través de esto. Y viendo, aquí nos habla de un delito que te dice que quien ingrese de manera no autorizada a dicho buzón a fin de obtener información de terceros. Entonces, vean ustedes cómo se constituye este delito. Vamos a hablar de la última conducta, porque uno de los errores que nosotros siempre cometemos es que tratamos o pensamos que como en una sola fracción, ¿sí?, se comprende una sola expresión, pensamos que es un solo tipo penal, y de hecho eso sucede con los jueces de distrito, que al momento de hacer el juicio de tipicidad no identifican correctamente los elementos normativos de los tipos penales y nos meten en problemas, porque también quien te defiende muchas veces no lo entiende. Entonces hay que tomar en cuenta que en los delitos fiscales, aunque aparezca lo que nos interesa a nosotros en una fracción, muchas veces nosotros necesitamos identificar cuántos tipos penales prevé esa fracción para poder separar cuál es el que particularmente a mí me atribuye, porque si no me puedo ir con la finta y caer en el juego de lo que razona el juzgado de distrito. Me ha tocado ver que inclusive introducen elementos normativos, objetivos o subjetivos que no están en la descripción típica, es decir, que introducen elementos que no están en la ley, y eso no se puede hacer. La exacta aplicación de la ley penal exige que las conductas se valoren a la luz de la descripción típica que tenga la norma correspondiente. Entonces estamos viendo que en el caso del buzón tributario, nada más usted darse cuenta cuántas conductas incluye, y esto es un punto para determinar cuántos delitos existen. Cada vez que ustedes vean un verbo rector en una conducta típica, deben entender que se trata de una hipótesis muy distinta. Y aquí nos dice: modifique, destruya o provoque la pérdida de información que contenga el buzón tributario con el objeto de obtener indebidamente un beneficio propio o para terceras personas en perjuicio del fisco federal. Y hasta ahí nos detenemos. Es decir, toda esta conducta provoca tres distintas acciones: modificar, destruir o provocar. Es decir, cualquiera de estas puede configurar el tipo penal, pero nosotros pensamos que todas van juntas cuando realmente son tres conductas distintas, que también de acuerdo a las variantes que te ponga la norma va a hacer que tú puedas duplicar estas tres conductas. Por ejemplo, la primera conducta es modificar la información que contenga el buzón tributario con el objeto de obtener indebidamente un beneficio propio. Hasta ahí sería la primera. Pero luego viene la segunda: modificar la información que contenga el buzón tributario con el objeto de obtener indebidamente un beneficio para terceras personas en perjuicio del fisco federal. Entonces vienen siendo dos conductas que, si nosotros tomamos en cuenta, más bien vienen siendo dos modalidades que si nosotros tomamos en cuenta que van relacionadas con tres distintas acciones: modificar, destruir o provocar, entonces nos duplican los tipos penales. Entonces vemos que en la primera oración de esta fracción cuarta del artículo 110 tenemos 6 distintos tipos penales, ¿sí? Más abajito, y como un tipo penal distinto, nos dice: también comete el delito quien ingrese de manera no autorizada a dicho buzón a fin de obtener información de terceros. Entonces vean cómo empiezan los relajos. Lo que se cataloga como delito, por ejemplo, en el caso del buzón tributario, por ejemplo, es ingresar de manera no autorizada a dicho buzón, pero no autorizada
¿A juicio de quién? ¿Sí? Esta expresión, ingresar de manera no autorizada, viene a constituir un elemento normativo que en sentido estricto esta fracción cuarta no explica. Entonces, yo para entender verdaderamente esta disposición, me tengo que analizar todas las normas que tengan que ver con lo que es el tema del buzón tributario para poder entender si a través de alguna de ellas se me define quiénes son las personas que están autorizadas por utilizar el buzón tributario. ¿Sí? Puedo irme a los artículos 17K y todos esos. Entonces, inclusive las reglas de la miscelánea, para poder entender esto. Entonces, vamos a imaginarnos que como se trata de un delito nuevo, hoy me caiga a un juzgado de distrito el tema de analizar un delito que les consigne el SAT por la comisión de este ilícito, es decir, ingresar de manera no autorizada al buzón a fin de obtener información de terceros. Es decir, yo por chismoso me voy a meter al buzón tributario para buscar información de Gilberto. Ese solo hecho va a catalogar como delito. Entonces puede ser que el juzgador federal, desconociendo un poquito este tema, en cuanto a la configuración del hecho particular al tipo penal, ese elemento de ingresar de manera no autorizada no considere que se configura por el solo hecho de que no haya una autorización en el caso particular del SAT para que su servidor ingrese al buzón de Gilberto, por ejemplo, para obtener datos de Gilberto. Así se puede valorar. Sin embargo, acuérdense que no es la valoración que haga un juzgador lo que debe prevalecer, sino la valoración legal. ¿Sí? Entonces, yo tengo que encontrar un fundamento en el que me indique quiénes son las personas autorizadas para ingresar al buzón. Si existe una norma que particularmente me diga quiénes son los únicos que pueden ingresar, entonces debo entender que los no autorizados vienen siendo todos aquellos ajenos a esas personas autorizadas. Y en sentido estricto, el SAT así debería de encuadrar las conductas que atribuyen a los contribuyentes. Sin embargo, pues sucede en muchas ocasiones que quienes formulan las querellas, pues como se van imaginando, ¿sí? Van encuadrando los hechos y así se lo van vendiendo al Ministerio Público, y el Ministerio Público queda convencido y así se lo tratan de vender al juez de distrito y así al Tribunal Unitario, inclusive al Tribunal al Tribunal Colegiado. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado con estos temas. De ahí que yo les diga que los delitos fiscales están plagados de elementos normativos que nosotros, para entenderlos, necesariamente tenemos que irnos, ¿sí?, a conocer todas aquellas disposiciones fiscales que se correlacionen con el tema que particularmente se está valorando a través de un tipo penal. Por ejemplo, en la fracción cuarta del 110 que fue adicionado, tiene que ver con el buzón. Entonces, lo recomendable es que yo tenga toda la legislación que hable del buzón. Una cosa muy importante: hay un principio en materia penal que es el de taxatividad, ¿sí?, que es el famoso principio de legalidad. ¿Qué es esto? Que todos los elementos de un delito necesariamente tienen que estar en una ley. No se vale que un elemento de estos esté contenido en un reglamento o en una resolución miscelánea, porque recordarán que la facultad de determinar los delitos y sus sanciones le corresponden al Poder Legislativo. Es decir, a través de una ley tendría que estar definido, de suerte tal que si para que yo pueda entender este elemento de ingreso autorizado al buzón, ¿sí?, yo descubro que la Secretaría de Hacienda o el SAT, a través de una regla miscelánea, es donde me determina quiénes son los autorizados. Entonces, como se trata de un elemento del tipo penal que está siendo determinado a través de un reglamento o bien a través de una regla, pues esta norma tendría que ser reconocida como inconstitucional, que viene siendo una forma más de defender los asuntos penales fiscales. Recordarán que habíamos comentado que la cadena que nosotros seguimos en la defensa, primero es valorar la conducta, valorar si esta conducta es típica, luego irnos por los otros elementos, si es antijurídico. Otra es cuando el delito en toda la expresión de la palabra se da, entonces tenemos que ver si la norma
que particularmente lo está regulando el que impone su sanción, si resulta o no constitucional o bien convencional, porque si no, pues por ahí podemos irnos con una estrategia de defensa. Y la última es ver si en el expediente correspondiente los elementos de prueba, ¿sí?, demuestran la realidad del delito. Y si lo demuestran, tenemos que ir a valorar si esas pruebas resultan o no lícitas, porque también, aunque existan las pruebas, si estas se obtienen de manera ilícita, es decir, violando derechos fundamentales, pues es obviamente que no se les puede reconocer ningún valor, y aunque hayan incurrido en la conducta ilícita, pues obviamente tendrían que ser merecedores a una sentencia absolutoria, no porque no hayas cometido el delito, sino porque no hay pruebas que tengan el valor legal suficiente para condenarte. Aquí distribuciones Alberto Martínez. Okay. Y es importante mencionar referente a este tema del artículo 110 en lo que respecta al buzón tributario. Pues bueno, ya sabemos a quienes se les va a otorgar estos accesos, el SAT. La persona que vaya a hacer este trámite va a ser una persona que está legalmente autorizada por la empresa, o sea que tiene personalidad, y él va a ser el responsable del uso de esa cuenta de buzón tributario. No se vale, y tómenlo en consideración porque también hay que decirle a los clientes, porque algunos se querían eximir de alguna responsabilidad fiscal penal cuando llegaba alguna revisión por parte de la autoridad, y decían, es que yo le di mi firma al contador y quién sabe qué hizo. El hecho de que le des la firma, y lo que comentaba el licenciado en algunas sesiones, el aspecto de defensa penal fiscal no es ir con chismes, es que me dijo, y es que yo le dije, y es que yo le di. No, hay papelitos, y hay pruebas, y hay una serie de cuestiones que con los clientes siempre el contador tiene la culpa. Sí, efectivamente. Entonces, hay que comentarles en este aspecto que no se van a poder eximir de la responsabilidad que tienen del manejo del buzón, de su firma electrónica, diciendo que se la dieron al contador. Ahí no va a haber ese tipo de eludir la ley en ese aspecto, porque muchos lo acostumbran a hacer, muchos socios. Ahora, el otro aspecto es en la cuestión de correos electrónicos. Ha avanzado tanto la ciencia en este aspecto de que ya pueden detectar quiénes reciben los correos electrónicos, cuándo los abren. Algunos correos ya llevan fecha. Si ustedes ven los numeritos estos de 169.9.1. Es la localización de dónde proviene el mensaje electrónico. Entonces ya es muy fácil para las autoridades, siempre y cuando se lo propongan y siempre y cuando tengan la intención de hacerlo, de detectar quiénes son los que accesan a determinadas cuentas. Todo esto se los comento para que vean que ya no va a ser muy sencillo. Si bien es cierto, colegas, y les comento también, algunas personas, algunos hackers se dedican precisamente a estar extrayendo esta información, ya cuentan con aparatos que tratan de engañar la localización de la ubicación geográfica de donde se está accediendo a determinada cuenta. Y sí los hay, pero también ya sacan luego los aparatos para corregir esas desviaciones que pretenden hacer esos aparatos. Entonces, tengan cuidado de los manejos que hacen con estos correos electrónicos, y sobre todo para aquellos que son los hackers que quieren intervenir las cuentas para sacar información. Pues es una carrera contra el tiempo, va avanzando, los hackers van avanzando, las autoridades luego contratan a los hackers para decirle cómo le hacen para corregir los errores, y así se va a venir dando este avance dentro de lo que es la tecnología, y algunos probablemente pasen la prueba y no los detecten, pero yo creo que en la mayor parte de las ocasiones sí va a ser ya muy fácil que se haga, que se detecte quién está haciendo malos manejos de estos correos electrónicos. Entonces, ese era el comentario, mi estimado licenciado. Perfecto. Por cierto, saludos a Alberto Martínez, ya me acordé, sí, es mi vecino, claro que sí, un buen amigo. A veces los conoces por apodos, más que por nombres, pero muchos saludos, Alberto. Bueno, entre los cambios también que tuvimos en 2014, relacionado con los delitos previstos en la fracción quinta del artículo 110,
uno de los principales delitos que se van presentando por accidente. Bueno, todos se cometen casi por ignorancia, ¿no? Que nos quede por allá un punto primordial. Yo creo que quien se dedique a hacer planeación fiscal, ¿sí? Si se trata de aquellas planeaciones fiscales dudosas, y me refiero a aquellas que son prácticas indebidas para el SAT, yo creo que un verdadero punto que debe tomar en cuenta el planeador es el hecho de ser un perito, al menos en conocer las conductas que constituyen delitos fiscales. Acuérdense que siempre hemos comentado, ¿sí?, que ahora la planeación fiscal, pues la adecuada es aquella que si te va a representar un problema, que te la represente del lado administrativo y que no tenga una repercusión del lado penal. Y además, si solo te va a representar problema del lado administrativo, pues que se trate de no tener patrimonio para que el SAT no pueda cobrar, ¿sí? Porque no hay otra. O sea, sabemos que esto no lo vamos a evitar. O sea, a veces hay muchos a los que la ambición le gana, y pues así también hay mucha gente incrédula que utiliza estos servicios y pues está viendo que están siendo en materia de revisión y todavía quiere más, ¿no? Quiere utilizar más a eso. Pues ok, nada más que tengamos el cuidado que esa responsabilidad no trascienda más que a la responsabilidad administrativa, ¿sí? Ya no tenemos patrimonio, mejor. Tengo una pregunta aquí también de Alberto, dice: ¿el delito del buzón tributario es federal o se sigue por querella? Saludos, licenciado. Claro, con aprecio. Mi Beto, andas confundiendo un poco por allá. Es que me pregunta que si es federal o se sigue por querella. Ahí me quisiste preguntar a lo mejor algo distinto. Acuérdense que entre el fuero federal y el fuero común, ¿sí?, existen pequeñas diferencias, ¿sí? Casi todos los delitos penales especiales son federales. Al menos, bueno, los fiscales todos son federales. Acuérdense que el fuero común y el fuero federal depende de quién resulta dañado. Si es el Estado, y estamos hablando del Estado federal, pues es obvio que estamos ante el fuero federal. En el caso de los delitos fiscales, todo lo que está en el Código Fiscal, pues como la federación es que resulta dañada, o el fisco en su caso, entonces se trata de delitos del fuero federal, ¿sí? Entonces la querella, la declaratoria de perjuicio o la simple declaratoria vienen enfocados a un requisito de procedibilidad, es decir, un trámite previo que tiene que hacer la autoridad fiscal para que el Ministerio Público no pueda entrar, ¿sí?, entrar con todo su arsenal de gentes para iniciar lo que es la averiguación previa. Luego vamos a hablar de la etapa de investigación y luego consignar los hechos al juez federal. Entonces, a lo mejor tu pregunta fue enfocada en determinar si por estos delitos fiscales se puede seguir sin que exista la querella, es decir, con una simple denuncia. No. En este caso del 105 está llamado en el 92, si mal no recuerdo, sí, creo que en el 92-91, de aquellos delitos que necesitan de querella necesaria. Acuérdense que los delitos, los requisitos de procedibilidad son instancias que solo interesan a la víctima o al ofendido, ¿sí? Cuando una ley penal no establece un requisito de procedibilidad, cualquier persona puede denunciar, pero estamos hablando de dos situaciones distintas, no tanto el fuero federal como el fuero común, sino del origen que se tiene que dar, más bien del origen del chisme, si así lo podemos entender. Si este chisme de los hechos que van a ser investigados y justiciados a través de un proceso penal puede emanar de cualquier persona o tienen que venir directamente de la víctima ofendida. Cuando tienen que venir de la víctima ofendida, entonces encontramos la querella, la declaratoria de perjuicio, la simple declaratoria, ¿sí? Y cuando pueden venir de cualquier persona, pues inclusive mía, un ministerio público, de cualquier servidor público, estamos hablando de un delito que no requiere requisito de procedibilidad. En el caso de los fiscales y particularmente del buzón, sí requieren una querella. Alberto. Bueno, estamos hablando de los delitos de la fracción quinta, que es desocupar, la famosa desocupación, y ahorita introduce una palabra
que es desaparecer del lugar donde tenga su domicilio fiscal. Bueno, muchos de nosotros pensamos que solo el hecho de cambiarse o abandonar un domicilio fiscal sin presentar el aviso en automático constituye delito, y eso no es así. O sea, la fracción quinta limita a delitos aquellos casos en los cuales se desocupa o bien se desaparece del lugar que tenía señalado como domicilio fiscal cuando existe, por ejemplo, ejercicio de facultades de comprobación y estas no se han concluido, ¿sí? O bien cuando ya después de concluir unas facultades de comprobación existe un crédito notificado y este no ha sido pagado o garantizado o bien dejado sin efectos. Entonces, así se mueve este tipo penal. Entonces, no lleguemos al grado de considerar que el solo hecho de abandonar el domicilio constituye delito. Bueno, respecto a este tipo de delitos, la reforma lo que hace es introducir también como tipo penal el hecho de tener presente o bien viva una revisión de gabinete, situación que antes no estaba. Antes estaba limitado para las visitas domiciliarias y con la reforma para el 2014 le introducen, ¿sí? Entonces, tanto en visita como en revisión de gabinete se puede presentar la situación. Estamos hablando de aquellas revisiones, visita y gabinete que estén vigentes. Es decir, ¿por qué? Porque lo que se trata de evitar a través de esos delitos es que no queden inconclusas estas facultades de comprobación. Una recomendación que les voy a dar. Ya vimos que este delito de la desocupación o desaparición del domicilio se va a presentar solo cuando tengas unas facultades de comprobación vivas, es decir, que estén en trámite y no puedan concluir por el evento de la desocupación o desaparición del domicilio, pero también se presenta cuando ya te notifican un crédito y tú desocupas o desapareces del domicilio sin pagarlo garantizado y sin que haya quedado sin efectos. Bueno, vamos a hablar de este último tema, porque existe lo siguiente. Vemos que este delito tiene una naturaleza formal, es decir, viene siendo un delito autónomo que no tiene nada que ver con omisión de contribuciones. Los delitos que tienen que ver con omisión de contribuciones vienen siendo la defraudación fiscal y algunos de sus equiparables, no todos. Entonces, ¿qué sucede? Vamos a imaginarnos de que haya una resolución fiscal ya notificada en donde determinen 5 millones de pesos y se comete el error de desocupar el domicilio fiscal. En automático yo ya estoy cayendo en este delito, pero ya me estoy ubicando en un delito fiscal que viene siendo autónomo al de la omisión. ¿Qué es lo que hace el SAT de su querella? Bueno, engañan a los jueces del distrito en el sentido de que quieren que esa desocupación, quieren vender esa circunstancia de la desocupación como algo que imposibilita o que genera un perjuicio que se correlaciona con el crédito determinado en la resolución correspondiente, cuando realmente no tiene absolutamente nada que ver. Si tú te enfrentas a esto, el sentido estricto, como es un delito formal que no tiene cuantía, es decir, no hay un monto de perjuicio en sentido estricto, pues la cantidad que te tienen que determinar como caución no tiene que ver con ningún perjuicio. Sin embargo, el SAT astutamente pone como perjuicio el monto determinado en la resolución que no se puede cobrar por virtud de la desocupación o desaparición y vende esta idea. Entonces tengan cuidado, porque ha sucedido casos en los que los jueces lo han determinado de esta forma. Entonces, ustedes cuando se enfrentan a un delito vean si la naturaleza de este es formal, es decir, si es independiente de la existencia de omisiones de contribuciones, porque en estos casos la cuantía pues no tiene un perjuicio, es decir, la conducta delictiva no tiene que ver con ningún perjuicio ocasionado al fisco, y en el sentido estricto no me puedes pedir una caución con el monto que el fisco menciona en su resolución. Así existe una resolución de 20 o 30 millones. O sea que no es, lo que debemos de entender, colegas, es que no es delito cambiarte de domicilio, definitivamente no. El solo cambio. El solo cambio. Tiene que ir amarrado con la existencia Claro. de facultades de comprobación y con la existencia de un crédito ya notificado que no haya sido pagado, garantizado, o como se llama, o dejado sin efectos. Sí, si tienes una revisión y ya el SAT te está
está haciendo alguna liquidación por ahí y tú agarras y haces el cambio de domicilio sin avisar, pues ahí como que están pensando que tú lo estás haciendo de manera tratar de evitar o de evadir el pago de los créditos fiscales. Entonces cuando el SAT quiere que la autoridad se vaya con todo contra estas personas, contra estos contribuyentes. A ver, y cuando no te encuentran, ya ven que luego los guardias de seguridad en las empresas medianas, si no, ¿qué? Cuando no te encuentran, el guardia de seguridad dice que no te conoce. Sí, a veces. Son nuevos los guardias y dicen que no saben. Sí, sobre todo cuando das domicilio en un condominio, ¿no? Que a veces no te conocen. Y sobre todo decir que si no pagas tus cuotas, no te dan información. Bueno, respecto a ese tema de la fracción 5 del artículo 110, acuérdense que cambió, se adicionó una palabrita más que habla de la famosa desaparición del domicilio. Una cosa es la desocupación y otra cosa es la desaparición del domicilio. La parte final de esta fracción 5 nos dice lo siguiente, dice: para los efectos de esta fracción, se entiende que el contribuyente desaparece del local en donde tiene su domicilio fiscal cuando la autoridad acuda en 3 ocasiones consecutivas a dicho domicilio dentro de un periodo de 12 meses y no pueda practicar la diligencia en términos de este código. Bueno, esto se presenta un poquito duro para nosotros. Nosotros sabemos perfectamente de que la mayoría de los notificadores de la Secretaría de Hacienda son unos flojos. Llegan a la 1 de la tarde, cuando lo mejor tú ya fuiste por tus hijos, sobre todo los que tienen sus domicilios fiscales en sus domicilios particulares. ¿Sí? Cuando salimos a trabajar y llegan a las 9, y llegan a las 10, ¿sí? Dicen que tocan la puerta, que nadie les contestó ni les sacó la lengua, que le preguntaron al vecino y que no los encontró, y se van. Luego viene su supervisor para ver si efectivamente, y levanta sus actuaciones y nos van a envolver en este tema, en desaparecer. Puede darse el caso, ¿sí? No me estoy adelantando a este hecho. Recuerden ustedes, ¿sí?, que los delitos son el acto o la omisión que sancionan las leyes penales, ¿sí? Si yo hablo de un delito de desaparición de mi domicilio, entonces no estoy hablando de una omisión, sino de una acción, ¿sí?, de un acto que yo realizo, el hecho de desaparecer, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, esta figura del delito, ya el SAT, ya los legisladores, no es el SAT, son estos diputados, ya están confundiendo las cosas, ¿sí? Porque esta última parte me está dando a entender cuándo se debe entender que yo desaparezco, ¿sí? Y si se dan cuenta, implica algo que sin que yo realice ninguna acción, en automático la Secretaría va a dar por hecho, ¿sí?, que yo desaparecí. Es decir, por la conducta de terceros, ahora yo voy a ser responsable de un delito. Y eso no se vale, ¿sí? Entonces, estamos hablando de una acción. El delito siempre es una acción o una omisión. Y aquí estamos hablando de una acción, desaparecer. Pero aquí, dése cuenta que ya la ley nos dice, yo voy a entender que se dio la desaparición cuando mi notificador va 3 veces y yo no te puedo encontrar, ¿sí? ¿Y qué tal si realmente nunca fue? Entonces, aguas con esto porque a veces podemos enfrentar estos delitos. Pero afortunadamente estamos viendo que la desaparición y la desocupación no se presenta en todos los casos, sino solo cuando tenemos facultades de comprobación vivas, ¿sí?, que no han concluido, o cuando tenemos créditos pendientes que no han sido pagados, garantizados o dejados sin efectos, y estamos viendo que la desocupación, la desaparición del domicilio va a constituir delito cuando lo hacemos y no presentamos los cambios correspondientes, porque cuando lo hacemos y presentamos los cambios, pues no sucede absolutamente nada. ¿Hay alguna pregunta? Sí, como hay varias aquí. Dice Axel, se hizo bolas mi mensaje. No te preocupes, Axel, sí lo entendimos. Areli de Pachuca dice, yo tengo un caso donde la sirvienta dijo que ahí no vivía el contribuyente porque veía que los esposos tenían problemas. Dice, les hizo fácil decir esto a el SAT, dio por
hecho que el contribuyente cambió domicilio y le dio como no localizado, pero el contribuyente sí vivía en ese domicilio. Y de una vez te comento también de aquí de Alberto. Dice, es difícil considerar como dolo el cambio de domicilio a menos que se recabe todos los elementos de juicio. Al pasar 3 veces no es suficiente. Axel, una devolución nos la negaron gracias al guardia de seguridad. Pues sí, se dan los casos de que la gente cuando llegan a buscar al contribuyente dice, no, pues aquí no los conocemos, como la sirvienta, ¿no? ¿Qué hizo? Sí, definitivamente. Por ejemplo, imagínate cuando te rechaza un trámite de devolución porque el guardia te dice que no los conoce, ¿no? Cuando realmente pues, no es la persona idónea que tiene que dar esa información, ¿no? Porque si estamos hablando de un guardia de seguridad que está vigilando un condominio, una entrada y no necesariamente el domicilio. Habría que preguntar al guardia si conoce todos y cada uno de los que habitan ahí, ¿no? Ya ves, Axel, lo que hay que hacer es que hay que pagar las cuotas de seguridad para que no te nieguen los guardias. Luego esa es la venganza. Y bueno, pues esos casos se van a seguir dando, pero yo creo que también es insuficiente. Lo que hizo corregir el Infonavit, porque creo que también tenían un problema con los notificadores, y nosotros lo vimos aquí en el ayuntamiento de Benito Juárez, que parece que los notificadores llenaban todos sus formatos en su casa, la misma letra, todo. O sea, no hacían su chamba. Y entonces ya te describen que la casa con ventanas color blanco y la pared color azul y la puerta con cerraduras Cemex y bla bla bla, que es con lo que lo han tratado de corregir, pero creo que ahí la autoridad está excediendo en este aspecto, porque efectivamente la gente que trabaja como notificador a veces ni se apersonan en los domicilios, pero bueno, pues hay que probar esto. Yo creo que nos quedamos hasta aquí. Yo creo que sí, ya se nos acabó el tiempo, al final comenzaron las preguntas. Pues aquí lo dejamos, estimados colegas, ya llegamos a la hora. Los esperamos el próximo lunes a la 1 de la tarde. Continuamos con este muy interesante tema.